El Partido Social Cristiano presentaría un tercer informe sobre la ley que busca incrementar el IVA. Samantha. ¿Qué tal, Alejandra? A pesar de las críticas del Ejecutivo por no apoyar su proyecto, las bancadas insisten en que no votarán por el incremento del impuesto al valor agregado. La Comisión de Desarrollo Económico tiene en análisis dos informes. El presentado por la presidenta de la mesa, Valentina Centeno, que mantiene el incremento del IVA de manera temporal, como propone el presidente, con parte de las propuestas de otras bancadas. Y otro informe de minoría, presentado por el correísmo, que no incluye el IVA y hace 4 propuestas. El Partido Social Cristiano no respalda ninguno de los dos textos y analiza lo que hará en la comisión. Nosotros estamos analizando presentar un informe de minoría. Un tercer informe de minoría, pero también es una propuesta que le hacemos a la nación y que esperamos que al menos sea debatida por la presidencia de la República. Es otra opción. La bancada correísta se mantiene en que no debe revisarse el IVA. Esto ha valido a los legisladores críticas del presidente de la República por no apoyar su proyecto, que busca recursos para lo que llamó la gran batalla. La Revolución Ciudadana rechazó aquello. Hay que saber leer esas intervenciones que buscan de una u otra manera indisponer contra la Asamblea Nacional. No, presidente Daniel Noboa, la Asamblea está cumpliendo su rol principal porque el pueblo nos puso acá, dar alternativas, y ahí están planteadas las alternativas. Mientras tanto, la presidenta de la comisión, Valentina Centeno, aclaró que tiene hasta el jueves para aprobar un informe sobre la ley. Ella confirma que tiene los votos necesarios para que su texto vaya al Pleno. Y explica por qué considera que el incremento del IVA es indispensable frente a las otras opciones. Por uno, la recaudación y también por la inmediatez. Hablan de contribuciones especiales, hablan de impuestos a la renta. Esto se recaudaría al final del año y lo que necesitamos es poder financiar la guerra en este momento. El país no se nos puede ir de las manos. El informe que se apruebe debe pasar al Pleno para primer debate. Luego regresará a la comisión para el nuevo texto que irá a segundo y definitivo debate. La expectativa del oficialismo es tener todo aprobado hasta finales de enero. Hasta ahora parecería que la propuesta de incrementar el IVA se cae y los aliados de ADN, el PSC y la Revolución Ciudadana insisten en no apoyar al gobierno en ese sentido, aunque como en política todo es posible, hasta el último día, con abstenciones del PSC o RC podrían no alcanzar los votos para rechazar el proyecto y termine en vigencia por el Ministerio de la Ley. Lo cierto es que al día de hoy, PSC y RC tienen sus propias propuestas, algunas acogidas para el informe de primer debate en el Pleno, y los miembros de mayoría que forman el llamado acuerdo de gobernabilidad empiezan a mirarse también para descifrar si alguno ya empezó la campaña electoral para 2025. Lenin. Fernando, Samantha, ya nos acompaña la abogada Valentina Centeno, asambleísta nacional de ADN y presidenta de la Comisión de Desarrollo Económico. Abogada, buenos días, bienvenida a Contacto Directo. Buenos días, Lenin, buenos días al país, un gusto compartir con ustedes. Hoy van a intentar aprobar en la comisión el informe para primer debate. ¿Cuáles son los cambios que se incorporaron en el documento para conocimiento de los integrantes de la Comisión de Desarrollo Económico? Bueno, en efecto, hoy tenemos un día importantísimo. Vamos a votar el primer informe que será sometido al primer debate. Como comisión hemos cumplido con todo el procedimiento parlamentario como corresponde y seguimos debatiendo qué es lo que la ciudadanía espera. Este informe incluye varios cambios, entre ellos la temporalidad de la medida de subir 3 puntos del IVA. Hemos planteado también un impuesto extraordinario a las utilidades de la banca de los 2 últimos años y también hemos planteado un impuesto a las utilidades extraordinarias para aquellas empresas que generaron utilidades de más del 50% en comparación del 2019 al 2021. Creemos que estas son las propuestas que recogen las observaciones, las participaciones, los comentarios que fueron propuestos por las distintas bancadas. Recordemos que en un inicio la temporalidad y el fin específico eran los únicos condicionamientos para apoyar esta medida. Y nosotros hemos cumplido en
acoger estas recomendaciones y ahora esperamos que voten a favor del informe. Ahora, esa propuesta mixta de incrementar el IVA al 13% de forma permanente y al 15% hasta el año 2026, es decir, 2024, 2025 y 2026, no cuenta, asambleísta, y usted lo sabe, con el respaldo ni del Partido Social Cristiano, tampoco de los legisladores de Revolución Ciudadana. ¿Cómo pretende usted que lo aprueben? Bueno, yo creo que primero debemos debatir, esperaremos hasta el día de la votación, nada está dicho todavía. Y yo creo que sí es importante entender el momento en el que estamos como país. Estamos en una guerra contra el narcoterrorismo. Estamos en una guerra contra la delincuencia organizada. ¿Usted diría que el Partido Social contra Cristiano y que Revolución Ciudadana asambleísta no están entendiendo ese momento que vive el país? Yo creo que al oponerse a esta medida, que es la única medida eficiente que nos va a permitir con inmediatez tener recaudación para sostener esta guerra contra la inseguridad, van a oponerse a ganarle la guerra al narcoterrorismo. Y es real. No podemos dejar que el país se nos salga de las manos. No podemos dar un paso hacia atrás y rendirnos ante las mafias. No hay otra alternativa que nos permita sacar al Ecuador adelante. El presidente ha tomado las decisiones que el país espera. El presidente, con convicción y con firmeza, está dando resultados positivos en términos de seguridad. Ahora le corresponde a la Asamblea también arrimar el hombro y combatir esta guerra en conjunto con el gobierno y permitirle tener una medida que le dé recaudación para financiar la inseguridad. Ojo, la inseguridad no es solamente la violencia que vivimos en las calles, la inseguridad también son las causas de esta violencia, la desigualdad, la pobreza, la falta de oportunidades, el desempleo. Y estos recursos, como lo mostré en la comisión, van a ir directamente para financiar primero las fuerzas del orden, Fuerzas Armadas, Policía Nacional, que tienen un déficit de más de 1.900 millones de dólares. Y luego también al gasto social. Nosotros ya presentamos los programas que serían financiados para poder darle oportunidades a nuestros niños, niñas y adolescentes que en este momento están siendo cooptados por estas bandas delictivas. ¿Cuáles son esas cuentas que está manejando el gobierno asambleísta? ¿Cuánto es lo que se aspira a recaudar por IVA? ¿Cuánto por impuesto a las utilidades de las empresas? ¿Cuánto por impuesto a las utilidades de la banca? Para tenerlo claro. Bueno, en cuestión del IVA tenemos previsto una recaudación de cerca de 1.300 millones de dólares, en el impuesto a la banca 200 millones de dólares y en el impuesto a las utilidades extraordinarias de las empresas también cerca de 180 a 200 millones de dólares. Es decir, que tenemos una medida, si aprobamos esta ley, le vamos a dar inmediatamente al Estado cerca de 2.000 millones de dólares para poder hacer inversión, gasto social focalizado para combatir la inseguridad y sobre todo dotarle a nuestras fuerzas del orden del equipamiento y la infraestructura que necesitan. Realmente a mí se me hacía el corazón chiquito escuchar a las Fuerzas Armadas, a la Policía Nacional, mostrarnos el déficit que tienen. No tienen carros, no tienen chalecos, no tienen balas, no tienen armamentos. No podemos tener una fuerza del orden en ese estado, menos aún si hemos decretado una guerra de frente contra el narcoterrorismo. Debemos sostener esta guerra y pido a los asambleístas que no se opongan, no pensemos con un sentido político y electoral, pensemos con un sentido país y tomando en cuenta la prioridad de nuestro país en este momento. Asambleísta, 1.300 más 200 y 200 son 1.700, no son 2.000. Y según la información expuesta en la sesión que tuvieron el día domingo en la comisión, solo para Defensa y la Policía Nacional, tal como usted señaló en su momento, requieren allí 1.900 millones de dólares. Y a eso hay que sumarle lo que se necesita para la inversión social complementaria a la acción bélica, que sumaba otros 269 millones de dólares. ¿De dónde va a salir ese resto? Porque 1.900 más 269, ya estamos hablando de 2.169 y con los 3 impuestos que ustedes plantean proponer apenas llegan a 1.700. Les están faltando allí nomás más de 400 millones de dólares. ¿Esa plata de dónde sale? Sin duda alguna, usted lo ha dicho, el déficit es gravísimo. El presidente de la República ya lo ha mencionado, él no necesita de una sola medida, se necesitan tomar varias medidas, varias alternativas y opciones
para poder salir de este hueco fiscal y de inseguridad que estamos viviendo. Sin duda alguna, el IVA es fundamental y clave para poder sostener la guerra en este momento, porque en este preciso momento las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional está arriesgando su vida para poder salvaguardar a las familias ecuatorianas, sin los equipamientos y sin la infraestructura necesaria. Pero ya el presidente ha dado otras opciones, incluso también opciones que fueron conversadas con las otras bancadas políticas y también dando una muestra de que nosotros tenemos la flexibilidad y de abrir el debate para poder acoger observaciones. La focalización de subsidios de manera ordenada, la explotación del ITT por un tiempo mayor, al menos durante un año, la optimización del gasto público de cerca de $1.000 millones que el presidente ya lo ha dado como un compromiso del Ejecutivo, el reperfilamiento de la deuda interna y externa, que ojo, ninguno de los GATS me dejará mentir en que ha existido todo el compromiso y la predisposición del gobierno del presidente Daniel Noboa en poder pagar las deudas del año anterior, que no eran pagadas, me parece que desde noviembre. Por lo tanto, hay varias medidas que se deberán tomar con un gasto luego focalizado, porque lo importante y lo que la gente espera es que esta recaudación y este dinero que entra a las arcas del Estado realmente llegue a los bolsillos de los ecuatorianos, realmente podamos salir de la inseguridad que vivimos y realmente podamos ver una mejora en los servicios básicos del Ejecutivo. Ahora, no hay duda sobre el objetivo loable que se tiene, pero ¿cuál es el fundamento constitucional? ¿Cuál es el fundamento legal que sostiene la creación de los impuestos a las utilidades extraordinarias y del impuesto a las utilidades de la banca? Y se lo pregunto porque el 135 de la Constitución señala que es facultad exclusiva del presidente de la República la presentación de proyectos que creen, modifiquen o supriman impuestos. Bueno, primero es importante entender que han existido precedentes en donde a través de la Asamblea en un proyecto económico urgente se han incrementado nuevas medidas también fiscales. ¿Cuáles? La medida del 1% propuesta por el abogado Jaime Nebot en su momento a las transferencias bancarias, luego también con el expresidente Rafael Correa, en una ley económica urgente se propuso el impuesto verde a los vehículos. Y fue declarado inconstitucional luego. El hecho de que se lo haya hecho mal no significa pues que se lo deba replicar o se lo deba continuar haciendo, ¿no? Bueno, en el caso de la medida que se aumentó en la época del expresidente Rafael Correa, en efecto, fue luego declarada inconstitucional. Será competencia de la Corte Constitucional pronunciarse. Nosotros debemos seguir con el debate y es lo que corresponde también poder agregar esas opciones y esas medidas que proponen las otras bancadas políticas. Consideramos que desde la Asamblea Nacional es nuestra tarea poder abonar y nutrir el debate de cuáles son esas medidas que nos pueden sacar del déficit fiscal que encontramos, pero sin duda alguna luego la Corte Constitucional deberá pronunciarse. Ese mismo criterio asambleísta es el que prima cuando ustedes, inobservando lo que señala el artículo 300 de la Constitución, donde reza que el régimen tributario, entre otras cosas, se regirá por el principio de irretroactividad, y ustedes en cambio plantean pues cobrar impuestos a utilidades del 2022, del 2023. O sea, sí se han dado cuenta de que no se puede, pero lo plantean como opción y veamos qué pasa. Nuevamente, Lenín, y voy a insistir con esta premisa. Debemos entender el momento en el que estamos. El Ecuador nunca antes en la historia había sido declarado como un Estado en conflicto interno no internacional. Estamos regidos por el derecho internacional precisamente porque es un momento humanitario. delicado, asambleísta, es que se tiene que respetar la Constitución. Usted está planteando que por el momento... Estamos respetando la Constitución, Lenín. ¿Y por qué plantean entonces la retroactividad en el cobro de impuestos? ¿Y por qué proponen la creación desde la Asamblea de tributos cuando es una facultad exclusiva del presidente de la República? Si lo hacen a sabiendas que existen prohibiciones expresas, es que no están respetando la Carta Magna, asambleísta. Yo no concuerdo con esa afirmación. Creo que existen precedentes que nos avalan
para poder nutrir las propuestas y las medidas del presidente. Sin duda alguna, la Corte Constitucional deberá pronunciarse en su momento y deberemos ser respetuosos a ese pronunciamiento. Nosotros estamos acogiendo las medidas que el pueblo ecuatoriano necesita. Necesitamos también aunar esfuerzos, que la banca, que ha tenido grandes utilidades en los últimos años, pueda también aportar a superar este déficit fiscal. Y estoy segura que incluso ellos también van a estar de acuerdo en hacerlo, de manera concientizando en que el país nos necesita. El país nos necesita a todos unidos, no solamente a la banca, no solamente a las empresas, no solamente a los comerciantes, a los industriales, a los asambleístas también, y al presidente de la República también, como lo ha demostrado con las medidas que ha tomado. Asambleísta Centeno, si llegara a darse el supuesto no consentido de que se mantenga esta negativa por parte de los legisladores de Revolución Ciudadana y de los legisladores socialcristianos para incrementar el IVA, ¿tienen ustedes un plan B? Bueno, consideramos que no hay alternativa a las que están propuestas. La alternativa sería dar un paso hacia atrás, retroceder en lo poco o mucho que se ha ganado en esta guerra contra el narcoterrorismo, retroceder en las decomisaciones de las armas y de las drogas, retroceder en la toma del control de las cárceles, de los puertos, de las zonas estratégicas, retroceder en la libertad que logramos para los rehenes. Realmente para nosotros sería retroceder como país si esta alternativa que estamos proponiendo, que es la única medida con inmediatez y con alta recaudación para el Ejecutivo para combatir el narcotráfico, no es apoyada. Asambleísta, hay sectores políticos, usted los debe haber escuchado porque están dentro de su comisión, que señalan que el gobierno no quiere el dinero para el conflicto interno, sino para solventar su campaña de reelección. Y claro, no se la quieren poner fácil a un gobierno que hoy tiene un amplísimo respaldo ciudadano. ¿Es a eso a lo que usted se refiere cuando dice que hay cálculo político, cálculo electoral por parte de ciertos legisladores a la hora de analizar esta propuesta que están realizando ustedes? Bueno, el presidente de la República y realmente todo su equipo no estamos pensando en la reelección, estamos pensando en sacar adelante el país. Estamos pensando en cómo superar ese déficit fiscal de 8.000 millones de dólares con un país que había perdido la esperanza de días mejores y que ahora nuevamente se puede vivir un sentido de unidad, de patriotismo, de nacionalismo. Sí, eso está claro, asambleísta, pero hay otras personas que dicen que no, que el gobierno sí está en campaña y que por eso se oponen a esta propuesta, por ejemplo, de incrementar el IVA. ¿Son ellos los que están con el cálculo electorero, con la mezquindad, con el canibalismo político? Bueno, yo creo que nosotros hemos demostrado que somos la nueva generación, somos políticos de ejecución, de acción, no de tanto discurso y de falacias, de hacer afirmaciones que no son ciertas. Estamos trabajando todos los días para darle a los ecuatorianos que escogieron esta opción por el presidente Daniel Noboa lo que merecen, un país de paz, un país de seguridad. Quienes están pensando en campañas electorales, quienes están pensando en cálculos políticos, son quienes se están oponiendo ahora a esta medida que incluso en algunas bancadas ya han utilizado antes y que ya ha funcionado porque se ha evidenciado cómo la recaudación no baja durante esos años, porque también hay una afirmación de que la economía se contrae. Eso no es cierto. La recaudación aumenta cuando se aumentan ciertos puntos del IVA, que los precios finales al consumidor no suben cuando hay un correcto control de precios para evitar la especulación. Tenemos la evidencia de cómo no subieron los precios en el 2016, 2017 y 2018. Y además que la inflación de la economía tampoco subió, más bien disminuyó. Por lo tanto, sorprende que ahora se quieran oponer a una medida que funcionó en su momento y que no quieran apoyar, combatir el narcoterrorismo. Ahora, lo cierto es que el oficialismo, ADN, el gobierno del presidente Noboa, se ha mostrado abierto a escuchar y a incorporar en sus proyectos las propuestas que se plantean desde otras organizaciones. Entendemos, pues, Presidenta, que ocurrirá lo mismo en lo que falta del trámite. Estamos apenas llegando al momento del primer debate. Habrá todavía tiempo para incorporar, para receptar, para analizar nuevas propuestas y en el segundo debate veremos finalmente cómo se decanta este asunto. Le quiero agradecer a Valentina Centeno, presidenta de la Comisión de Desarrollo Económico, por acompañarnos hoy aquí en Contacto Directo.
Muchísimas gracias a usted, Lení, y un saludo a todos los ecuatorianos, que no perdamos la esperanza de días mejores para nuestro país.